Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión del programa virtual de preparación del examen de NIF Plenas para obtener la certificación internacional. Programa a cargo de la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera por la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión. Muy buenos días. El día de ayer nos hacían una pregunta de dónde presentar el examen de certificación de normas internacionales de información financiera. Entonces, las dos certificadoras que tenemos es el ACA y el ICAEO. Entonces, ustedes pueden en sus computadores digitar directamente en www.acaglobal.com y les indican cómo funciona el examen de certificación ACA. Esta página se encuentra en español, no vamos a tener inconveniente, incluso nos indica cómo es el curso, cuál es esa visión general, qué es lo que eh, les hemos contado a ustedes a través de esta capacitación. Habla de que, a quién está orientado, a quién va dirigido, cómo funciona. Entonces, los invito a que ustedes ingresen directamente, si están interesados en la certificación del ACA, a ingresar directamente a www.acaglobal.com o también cada una de las Before, Pricewaterhouse, Deloitte, también tienen este tipo de certificaciones, es decir, ellos son intermediarios ante el ACA y ante el ICAEO. Entonces, dependiendo del país donde estemos, podemos contactarnos directamente con estas empresas multinacionales, como lo repito, Deloitte, Pricewaterhouse, o pueden ustedes ingresar directamente a la página para tener en cuenta cuáles son los requisitos, cuál es el detalle del curso, las fechas, las tarifas eh, para la presentación. Entonces, aquí lo que vemos es ese temario para la certificación de el ACA. Entonces, recordemos, la página es www.acaglobal.com. En cuanto al ICAEGO, también podemos ingresar directamente a la página www.icaewo.com y también nos habla de cómo es el examen ante el ICAEGO, perdón, cómo se puede hacer una preparación, incluso ellos ofrecen cursos de preparación. Entonces, para resolver la pregunta nuevamente, les estoy presentando dónde ustedes pueden ingresar directamente tanto a ICAEWO como a ACA para que puedan realizar la presentación del examen de certificación. O, como lo dije anteriormente, podrían a través de las Before, es decir, a través de Pricewaterhouse, a través de Deloitte, realizar esta presentación de estos exámenes. En Colombia, el Instituto Nacional de Contadores también ofrece ese servicio de certificación, ya sea con el ACA o con el ICAEO. Entonces ya vamos a revisar las respuestas de las preguntas que hicimos ayer de la sesión de inventarios. Por lo tanto, voy a compartir las respuestas. Doctor Edu, en este momento está el Excel en pantalla. Sí, doctora Nail, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, el día de ayer, cuando estábamos viendo NIC 2 inventarios, habían preguntas prácticas respecto a cómo debemos
realizar la medición de los inventarios, que es el menor entre el costo contable y el valor neto realizable. Entonces, retomando este primer ejercicio, pues ya lo resolvimos. Sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso de los 3 ejercicios que aparecen en el material de capacitación de la NIC 2. Entonces, nos hablaba de 3 productos, nos hablaba de las unidades, el costo unitario, el precio unitario y el costo unitario necesario para completar y vender. La pregunta de certificación puede estar orientada básicamente a cuál es el valor neto realizable para el producto 1. Entonces, en ese caso específico, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que debemos tener en cuenta el precio de venta, en este caso sería ese precio unitario, menos los costos necesarios para la terminación y la venta. Eso es lo que nos dice la NIC 2. Entonces, en este caso específico, pues la respuesta sería 350. Como vimos el día de ayer, nos van a dar varias opciones y pues la idea es que nosotros tengamos el conocimiento, claro. En cuanto a la pregunta que nos hacían en este ejercicio era, ¿cuál es el valor por el cual se deben medir los inventarios al 31 de diciembre? Teniendo en cuenta que tenemos 3 productos y la norma nos dice que es el menor entre el costo contable y el valor neto realizado. Entonces, para el producto 1, el menor entre los dos va a ser el costo contable. En el producto 2, el menor entre el costo contable y el valor neto realizable es el valor neto realizable. Y para el producto 3, el menor entre los dos es el costo contable. Entonces, en ese caso vimos que la respuesta era 1.820.000. Había otro ejercicio que nos indicaba cuál es el valor neto realizable. El ejercicio nos estaba indicando los siguientes ítems. Costos de producción incurridos, 290. Costos de producción para la terminación, 200. Costos de transporte al cliente, 30. Costos de venta, 40. Precio de venta, 280. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que establecer? ¿Qué es lo que nos dice la NIC 2? La NIC 2 nos dice cómo debemos calcular ese valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio de venta, que en este caso sería 280, menos el los costos de producción para la terminación, que en este caso sería 200, menos los costos necesarios para la venta. Entonces tenemos el costo de transporte al cliente y el costo de venta. Entonces a esos 280 le restamos esos 270 y nos va a dar como resultado un valor neto realizable de 10. Un momento, por favor, que aquí hice una modificación. Entonces, este material, al finalizar las 13 sesiones, pues lo vamos a tener o lo vamos a colocar a disposición de ustedes. La siguiente pregunta que se nos hacía el día de ayer era cuál es el valor neto realizable, cuál es el costo contable y cuál debemos escoger. Entonces, nuevamente, nos dan los datos de precios de venta, de materiales y costos de transformación, de costos generales de administración, de costos de vender y ganancia pérdida por producto. ¿Por qué? Cuando estamos ante un examen de certificación, pues ellos nos van a colocar los diferentes componentes del costo, en este caso de los inventarios, para que nosotros tengamos claro cómo se realiza ese cálculo de ese valor neto realizable. Entonces,
para el producto 1 tenemos un precio de venta de 200 menos los materiales y costos de transformación, es decir, los costos necesarios para terminar ese producto menos los costos de venta. ¿Cuál es el costo contable? Entonces, el costo contable es los costos de transformación. Por lo tanto, ¿cuál es el menor entre los dos? En este caso específico, pues el valor neto realizable para el producto 1. Para el producto 2, el menor entre el valor neto realizable y el costo contable, en este caso específico, sería el costo contable. Y nuevamente, vamos a realizar la fórmula que nos dice NIC 2, precio de venta menos los costos para la terminación o transformación menos los costos de vender. Entonces, con esto quería hacerles, darles las respuestas. Habíamos dicho que el día de ayer, si teníamos dudas respecto a las preguntas que habíamos dejado formuladas de certificación de NIC 2, pues el día de hoy las íbamos a resolver. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la NIC 7, estado de flujo de efectivo, la NIC 8, cambios en políticas contables, corrección de errores y estimaciones, cambios en estimaciones, y la NIC 10, hechos posteriores a la fecha de cierre. Entonces, vamos a iniciar con la NIC 7, estado de flujo de efectivo. Doctor Edu, ¿me confirma que tenemos la presentación? Sí, doctora Anaí, lo estamos viendo. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC 7? La información sobre los flujos de efectivo de una entidad es útil para proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la capacidad que tiene la compañía en generar efectivo y equivalentes al efectivo, y la necesidad de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. Entonces, recordemos, de acuerdo con el marco conceptual, el concepto que nosotros estamos manejando y que se va a manejar a lo largo de estas normas de contabilidad es que la información financiera sea útil para la toma de decisiones económicas. Entonces, aquí lo que necesitamos es ver cómo la NIC 7 nos da esos criterios de presentación para que el usuario, en este caso la gerencia, vea cómo puede evaluar esos flujos de efectivo. Entonces aquí la NIC 7 nos va a decir que en la presentación del estado de flujo efectivo tenemos que clasificar, tenemos que identificar si el flujo de efectivo es de operación, si el flujo de efectivo es de inversión o si el flujo efectivo es de financiación. Entonces, el día de ayer nosotros vimos la NIF 18 y uno de los grandes cambios que vimos en la NIF 18 era el cambio en la presentación en el estado de resultados, donde precisamente también nos hablaba de esas categorías: operación, inversión y financiación. Entonces, súper importante. Aquí lo vamos a realizar desde el punto de vista de en qué invirtió o en qué gastó la compañía desde el punto de vista de efectivo y equivalente al efectivo sobre este tipo de actividades: operación, inversión y financiación. Entonces, dice la NIC 7 que las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, ¿para qué necesitaría efectivo y equivalente al efectivo la compañía? Por el pago de nómina, para el pago de acreedores, tenemos un préstamo con 3 bancos, con 2 bancos, tenemos que de pronto comprar maquinaria para mejorar la capacidad física, la capacidad productiva de la compañía.
o vamos a diversificar nuestro portafolio de servicios. Ahora no solamente vamos a dedicarnos a la producción, sino también vamos a hacer la distribución, y para hacer la distribución necesitamos una red de distribución, y eso implica la compra de una serie de activos fijos, por ejemplo, de unos locales, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Exigir el suministro de la información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujo de efectivo que clasifique los flujos de efectivo durante el periodo. ¿En qué tipo de actividades? Como lo dijimos anteriormente, operación, inversión y financiación. Súper importante que en el momento de la preparación de un estado de flujo de efectivo, lo vamos a ver más adelante, nos indica que esas actividades de operación las debemos realizar mediante dos métodos, el método directo y el método indirecto. Entonces, ya es a criterio de la compañía. La NIC 7 sencillamente nos dice que ellos sugieren que se utilice el método directo, pero pues la mayoría de empresas normalmente se utiliza el método indirecto, pero ya es a criterio de cada compañía. ¿Por qué? Porque lo que se busca es precisamente suministrar una serie de criterios, de requisitos para que las compañías presenten estos estados financieros con la finalidad, como son estados financieros de propósito general, que sean útiles a la toma de decisiones económicas. ¿Cuál es el alcance? La entidad debe preparar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como la parte integral de sus estados financieros para cada periodo para el cual se presentan los estados financieros. Súper importante que veamos cómo están interrelacionados el marco conceptual, la IFRS 18, la NIF 18 y la NIC 7. ¿Por qué? Porque hablo de interrelación, porque estamos hablando del conjunto completo de estados financieros, que era lo que nos decía en su momento la NIC 1. La NIF 18 ya nos habla que hay estados financieros primarios y el estado de flujo efectivo es un estado primario. Los usuarios de los estados financieros de una entidad están interesados en la forma en que la entidad genera y utiliza el efectivo y el equivalente al efectivo. Las entidades necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, para pagar sus obligaciones y para proporcionar rendimientos a sus inversores. En consecuencia, esta norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque es un estado financiero primario. Súper importante que tengamos en cuenta estas definiciones, qué es efectivo y qué es equivalente al efectivo. ¿A qué se refiere la norma con equivalente al efectivo? Debemos clasificar un equivalente al efectivo como inversiones de corto plazo con alta liquidez, que sean fácilmente convertibles en efectivo y su riesgo sea insignificante. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una inversión, por ejemplo, un certificado de depósito a término, y ese certificado tiene un tiempo de maduración de 90 días, ¿qué debemos hacer? Perdón. Debemos presentarlo como un equivalente al efectivo. Aunque es una inversión, ¿qué nos dice la norma? Que si cumple esos criterios, que sea de corto plazo, que sea fácilmente convertible en efectivo y que su riesgo sea insignificante o poco significativo, en ese caso específico debemos presentarlo como equivalente al efectivo. Entonces, la política contable de la compañía debe identificar si en el transcurso normal de sus operaciones de tesorería cuentan con efectivo y equivalente al efectivo. En cuanto a una pregunta de certificación, podría estar orientada a los criterios. ¿Cuáles son esos criterios que debe cumplir
esa inversión para presentarse como equivalente al efectivo. Importante, si nosotros, la compañía, tiene un sobregiro bancario, se debe presentar como un equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque es para el pago de las obligaciones de la compañía, es fácilmente convertible, etcétera, etcétera. Es decir, cumple esos criterios de reconocimiento como equivalente al efectivo. Pero ¿qué nos dice NIC 7? Nos dice NIC 7 que dentro del estado de flujo de efectivo se va a presentar como un equivalente al efectivo, pero en el estado de situación financiera, pues se debe presentar como un pasivo financiero en la parte corriente. Entonces, es súper importante que eso lo tengamos en cuenta. La NIC 7 nos indica que tenemos que hacer esa conciliación. Entonces, en el estado de situación financiera, el dato, el valor que tenemos como efectivo y equivalente al efectivo puede diferir del valor presentado en el estado de flujo de efectivo. Por lo tanto, se requiere de realizar una conciliación. Entonces, dentro de la información a revelar de la NIC 7, pues nos habla de esa conciliación. También nos habla de qué es una actividad operativa. Entonces, súper importante que lo tengamos claro. Actividad operativa son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos por las actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. ¿Qué es una actividad de inversión? Son la de adquisición, las de compra o enajenación, venta de activos de largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Actividades financieras son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital propio y el endeudamiento de la entidad. Entonces, la NIC 7 nos está dando unos criterios de cómo debemos clasificar o cuáles son esas definiciones de actividades operativas, de inversión y financieras. El estado de flujo efectivo informará acerca del flujo de efectivo habidos durante el periodo y los clasifica en operación, financiación e inversión. Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación, de inversión y financiación de la manera que resulte más apropiada dependiendo de la naturaleza de la compañía, que es súper importante porque en NIF 18, cuando nos hablaba de esa clasificación, pues si yo soy una entidad financiera, una entidad que se dedica a tener instrumentos financieros, a esa inversión de instrumentos financieros, y sus ingresos son por los rendimientos, por ese tipo de servicios financieros que se están ofreciendo. Entonces, en este caso específico, esa financiación sería como una actividad operativa, se debe clasificar como una actividad operativa. Entonces, por eso la importancia que nos indica en la presentación de la NIC 7. La clasificación de los flujos según las actividades citadas suministra información que permite a los usuarios evaluar el impacto de cada una de ellas en la situación financiera de la compañía. Una transacción puede contener flujos de efectivo pertenecientes a diferentes categorías. Claro, por ejemplo, el impuesto de renta, el pago del impuesto de renta de la compañía, pues está compuesta por las tres categorías, tanto por financiación como por inversión, como la actividad operativa en sí. Entonces, sí puede existir, sí, claro, una transacción que esté atada a las diferentes actividades. Pregunta número 1. A continuación, clasifique las siguientes actividades en operación, inversión, financiación, efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, nos dan una serie de actividades y lo que debemos hacer es clasificarla. Entonces, pago en efectivo para la compra de un activo no corriente. Entonces,
Esa la vamos a clasificar como flujo de efectivo de inversión. Emisión de acciones por efectivo. Esta emisión de acciones por efectivo la vamos a clasificar como un flujo de efectivo de financiación. Efectivo recibido de clientes.